Buenos días, buenas tardes o buenas noches. No sé en qué momento estarán viendo este video. Feliz día del catequista. Espero que hayan podido compartir este día dando gracias por la vocación que Dios nos regaló y que la Iglesia ha confirmado. Bueno, es un gusto continuar acompañándolos en el itinerario de formación de catequesis. Un placer la lectura de los trabajos que he ido recibiendo y que ya tienen sus devoluciones. Da mucho gusto y doy gracias a Dios de que las propuestas nos ayuden a revalorizar nuestra vocación y a repensar la manera en la cual nos acercamos a las personas para llevar la buena noticia de Jesús. Ese es el desafío y el corazón de nuestro ser de catequista. Y por eso hemos dedicado 2 encuentros, tal vez un poco intensivos, con mucho abordaje, sobre los destinatarios, porque es el trabajo que hace el hortelano para que pueda crecer aquello que alimenta en la huerta, trabajar la tierra. Y la propuesta de estos espacios que vamos a iniciar ahora de formación es centrar ahora la mirada, conociendo ya el destinatario, vamos a centrar la mirada en el corazón y en la fuente de la cual la catequesis bebe para transmitir la buena nueva, que es la pedagogía, el corazón de nuestro Dios uno y trino. Por eso los quiero invitar a que, como siempre, comencemos nuestro encuentro poniéndonos en la presencia de Dios, armando nuestro pequeño altar con la palabra, con alguna vela, buscando el texto de la carta de Pablo a los romanos, a los cristianos de Roma, capítulo 8, del versículo 14 al 17 y del 26 al 27, que el Padre Carlos nos ha ayudado a rezar, tenerlo abierto, presente. Queremos que sea la palabra la que nos guíe, nos acompañe. Y vamos a pedirle al buen Espíritu de Dios que sea Él el compañero de este camino, que nos conduzca, Él que sabe hablar por nosotros con gemidos inenarrables, dice el texto. Él sabe lo que hay en nuestros corazones. Le presentamos todo lo que tenemos en este momento de formación para que Él pueda iluminarnos, acompañarnos y sostener. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vamos a comenzar nuestro encuentro partiendo de un corto que yo les voy a dejar después el link para que ustedes puedan verlo. Hermoso, muy significativo. Se llama Cuestión de Actitud. Vamos a verlo, dura 3 minutos nada más. Prestaremos atención a ese mensaje y después vamos a dar algunas pistas para profundizar.
Lindo video, ¿no? Algunas preguntas que les dejo para poder compartirlo, pueden ver con su familia, pueden charlarlo. ¿Qué situaciones vive el personaje masculino? Pueden volver a verlo después para reforzar un poco. ¿Cuándo comienzan a cambiar las actitudes? ¿Qué desafíos atraviesan? Nombren cada uno y vean cómo lo pudo superar. Y el corto en sí trata de un cambio de actitud. Y la pregunta es, ¿quién es el mediador de ese cambio de actitud? Y si vamos desde la catequesis, podríamos decir, ¿y este corto nos habla algo de la relación de Dios con la humanidad? ¿Por qué? Es como la situación vital con la que comenzamos. Este corto, ¿qué me puede decir de Dios? La verdad que mucho puede decir. Puede decir la importancia del otro, el cómo afronto las dificultades, la necesidad de un cambio de actitud, pero la elección no es tanto por un video motivacional, sino porque este video nos habla mucho del texto de Romanos que leíamos. Miren si alguno de esos personajes podría representar al Espíritu Santo. Y además, porque este video nos permite entrar en el tema que es la pedagogía y sobre todo la pedagogía de Dios. Vamos a avanzar. Y entonces les decía que el término pedagogía hoy está asociado a la escuela, ¿no? A los especialistas en educación en realidad. Es un término que es el conjunto de ciencias, de saberes que organizados nos permiten darle un sentido y una orientación a la educación, el para qué educamos y el cómo educamos. En un momento hasta pensaban que era como el método. La pedagogía es un método para educar. Es mucho más amplio, es la mirada amplia, el horizonte hacia donde vamos y cómo queremos acompañar. Pero no es un término moderno. Los primeros en usar la pedagogía, el pedagogos o pedagogos, fueron los griegos. Y el pedagogos era un esclavo, quienes las clases pudientes pagaban, al que pagaban, para que introdujera a los menores en todos los saberes necesarios para desarrollarse socialmente. Y por eso lo acompañaba a lo largo de su vida hasta que lograba la madurez de sus saberes. Esta idea es retomada por los romanos, ¿eh? Y entonces le incluye todos los saberes en las ciencias, en las artes, y aparece la imagen de la cátedra o el asiento del pedagogo, y la figura del pedagogo se transforma en magistro o maestro, ¿eh? Es muy interesante cómo a lo largo del tiempo las generaciones jóvenes eran confiadas a la guía de algunos más experimentados en saberes para que los ayudaran a desplegar su potencial y pudieran insertarse exitosamente en la sociedad. ¿Ven? Esa es la finalidad que tenía. No es algo propio de los romanos o de los griegos, hasta nuestros pueblos originarios, los aztecas, incluso en muchos de los rasgos de nuestros pueblos originarios que aún hoy perviven en las tradiciones fuertes de nuestro pueblo, siempre ha habido un lugar donde el pedagogo era el anciano o la anciana que introducía en esta concepción del mundo y de los saberes para poder desplegarse plenamente. En la Sagrada Escritura no aparece el término pedagogo, salvo en el Nuevo Testamento, que San Pablo va a referirse al pedagogo diciendo que la ley, antes que viniera Jesús, funcionaba como pedagogo hasta que conocimos la libertad, la madurez que nos da Jesús. Por eso para nosotros el mejor término de pedagogo en realidad es el de compañero de camino o de maestro que acompaña, no porque sabe más, sino porque está al lado nuestro y nos va ayudando a entender y saborear el paso de Dios. Por eso la imagen propia de la
teología y de la fe para hablar de la pedagogía es el de los discípulos de Maús. ¿Se acuerdan, no? Jesús, que se va haciendo compañero de camino, les va hablando desde su realidad para anunciarles la buena noticia. Por eso es el modelo de pedagogía y de pedagogo. Y hay como tres criterios fundamentales que nos puede decir que una pedagogía es eficaz. Primero, tiene que conocer a la persona que se va a educar. Ah, por eso vimos los destinatarios. Primer punto de la pedagogía. El segundo es que aquel que acompaña tiene que conocer lo que va a transmitir. Por eso no puede haber catequesis si no hay experiencia del catequista de encuentro con el corazón de la catequesis, que es Dios mismo. Si no hay experiencia de Jesús. Nadie puede dar lo que no tiene. Es letra muerta o vacía. Conocer a la persona, pero también conocer lo que voy a transmitir, que es otra persona, que es Jesús de Nazaret. Y es la fe en la que creemos. Y por eso el tercer punto, ese conocerse, se manifiesta en un estilo de vida para el cual se quiere educar. Nosotros, la catequesis, la función es hacer crecer en la plenitud de la fe. Recuerdan que leíamos del directorio de la catequesis. Dicho más sencillamente, aplicamos y caminamos en la catequesis porque queremos que lleguen a la plenitud en el ser discípulos misioneros del mismo Jesús que enamora nuestro corazón. Por eso la pedagogía será eficaz, catequística, si conocemos al destinatario, si dejamos que la experiencia de Dios en nosotros siga fortaleciéndose y si vamos sintiéndonos compañeros del discipulado misionero que lleva a Jesús. Por eso no es acción solo de la propia voluntad, sino de la gracia de Dios que nos va movilizando y todo el tiempo renovando, haciéndonos cada vez más discípulos y más misioneros a imagen de su Hijo. Y entonces esta pedagogía nos hace pensar en la pedagogía de Dios y en este mirar la experiencia de ser catequista. Y cuando miramos esta experiencia de ser catequista, descubrimos de fondo que lo que nos sostiene y es nuestra fuente es la misma pedagogía de Dios, es ese caminar, ese ser compañero, ese enseñarnos, ese introducirnos en su corazón. Y en la pedagogía de Dios, si tomamos la Sagrada Escritura, la historia de salvación, que el año pasado hemos profundizado con los que han hecho el primer año de seminario, fuimos descubriendo que Dios se hizo compañero de camino de la historia de la humanidad, de un pueblo que escogió, que formó, que liberó, que acompañó, que le volvió a dar 1000 oportunidades, y a ese pueblo en el cual le prometió su presencia, y el pueblo en el cual nació su Hijo. Dios que se hace compañero de camino, que ingresa en la historia de la humanidad, va a decir un documento de la Iglesia, para hablarnos en el mismo idioma que los hombres hablamos. Nos hablaba en la creación, dice San Agustín, pero por el pecado no lo escuchamos. Veamos el ejemplo de las sierras en estos días tristes. Por el pecado no lo escuchamos. Y envió a su Hijo para hablarnos con palabras humanas. Bellísimo. Esa es la pedagogía del Dios en el que creemos. Ingresa en la historia de la humanidad y en esa historia que va transcurriendo nace de una familia, del seno de una mujer en una familia, y toda su vida, la vida de Jesús, toda desde su comienzo, es una entera enseñanza, donde reconocemos que verdaderamente Jesús es el maestro, es el pedagogo por excelencia. Queremos dar catequesis, contemplemos al maestro. Él nos va a enseñar cómo dar catequesis. Sigámosle. Y este pedagogo por excelencia, este maestro que es Jesús, vive y es testigo de esa pedagogía. No es un discurso para él, no son saberes
alejado de su existencia. Toda su existencia es vivencia de esa pedagogía, es hacerse compañero, es ingresar en la historia de la humanidad, es hablar al corazón con gestos. Y esa pedagogía es la que los primeros cristianos, lo que la iglesia en sí, recoge y asume como pedagogía propia. Qué hermoso y qué desafío, ¿no? Volver siempre la mirada a Jesús, que muestra la pedagogía de Dios para nosotros desde nuestra realidad e historia, ser su imagen viviente. Qué belleza, qué desafío y cuánto el Espíritu va haciendo en nosotros. Recuerden el texto de Romanos con el que empezaba. Y entonces la iglesia recoge y asume esa pedagogía que enseña, Jesús enseña primero con lo que hace y luego con lo que dice. El catequista enseña primero con lo que hace y luego con lo que dice. La comunidad de catequistas enseña primero con lo que hace y luego con lo que dice. Por eso la pedagogía tiene que ver con el sentido de a qué imagen formo, a un discípulo misionero. Lo dicen los Hechos de los Apóstoles. Miren cómo se aman. Y por eso se acercaban a conocer cuál era el motivo de ese amor. No es más que Jesús. Y ahí sí hablaban de Jesús explícitamente. Pero enseñaban con lo que hacían y luego decían el sentido. Bello, ¿no? Y qué desafiante. Esta pedagogía de Dios tiene algunas características que nos van a permitir entrar en su corazón, en el corazón de Dios, y es conocer el corazón, la fuente donde tiene que inspirarse toda pedagogía catequística. Tiene 4 rasgos, yo lo voy a nombrar ahora, van a recibir un subsidio donde están detallados esos rasgos para que lo tengan y yo les voy a ofrecer una actividad. Hay textos de la Sagrada Escritura a partir de los cuales uno puede descubrir estas características de la pedagogía de Dios. Contemplando a Jesús podemos descubrir estas características de la pedagogía de Dios. La primera es la pedagogía de la encarnación. Se inserta en la historia concreta, habla nuestro idioma, asume nuestras culturas. El segundo rasgo es la pedagogía de la gratuidad o del don. Se da completamente. Miren la creación. Dios la crea por amor. Nadie hizo nada para que creáramos. Y no creara Él toda la belleza. Nadie hizo nada. La creó por amor. La gratuidad que lleva al extremo de entregar la propia vida por amor. Sabiendo que el ser humano puede decirle que no. Y aún con eso entrega la existencia. Entrega la vida a Jesús en la cruz. Él va a decir, nadie me la quita, yo la entrego. Bellísima la pedagogía de la gratuidad o del don. El otro rasgo es la pedagogía de los signos. Dios es el gran maestro y pedagogo que nos va mostrando su corazón y su proyecto a través de signos. En el Antiguo Testamento, a través de la nube, a través de los profetas, a través del maná, a través de la liberación, la apertura del Mar Rojo. En Jesús, un montón de signos. Tomar la mano al que estaba caído, curar al leproso, calmar la tempestad, lavar los pies, partir el pan. La gran pedagogía de Dios es una pedagogía de signos. Signos que por sí solos hablan y que cuando se explican se llega a su mayor profundidad. Y por último, es una pedagogía liberadora. Dios no quiere a la humanidad esclava, la creó para la libertad. Y entonces toda la historia de salvación puede leerse en clave liberadora. Todo lo que Dios hace
es para que el hombre sea plenamente libre y libremente haga alianza con él. Porque la alianza es entre personas libres, no entre un esclavo y un patrón. Bellísimo. Por eso Jesús dice, mi sangre es la nueva y verdadera alianza. Y su muerte y resurrección nos ha liberado para que en la libertad le digamos, Señor mío y Dios mío. Por eso la pedagogía de Dios, la pedagogía de Dios Padre, se muestra en la pedagogía de Jesús, porque son uno, y en la pedagogía que el Espíritu Santo va haciendo a lo largo de la historia de salvación. Por eso, cada uno de estos rasgos nos muestra el misterio de amor, el misterio de la pedagogía, del camino, del hacerse compañero de Dios Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Diría en una catequesis de niños, Dios Padre que por amor nos crea, Dios Hijo que por amor nos salva, y el Espíritu Santo que es el amor que nos purifica, nos transforma y nos acompaña. Toda la Trinidad tiene estos rasgos en su pedagogía hermosa. Por eso, como actividades, yo les voy a proponer leer esas características de la pedagogía divina y hacer ustedes una síntesis. Después que leen, ustedes anímense a escribir qué significa cada una de esas pedagogías, con sus palabras, lo que ustedes han entendido de ellas. Y después sí, poder leer dos textos del Antiguo Testamento, Deuteronomio y el profeta Oseas, y dos textos del Nuevo Testamento, los dos de Juan, y decir cada texto qué rasgo, qué aspecto de la pedagogía de Dios Padre y de Jesús me está mostrando. Vuelvo al texto de las características de la pedagogía, leo la Sagrada Escritura y digo, este texto de Oseas me está mostrando este aspecto de la pedagogía de Dios. Este texto de Juan me está mostrando este aspecto que se muestra en Jesús de Nazaret de la pedagogía de Dios. Recuerden que pueden mandar las actividades a la dirección de mail que aquí les dejo. La pueden escribir en Word si quieren y me las mandan por WhatsApp. Y quien tenga dificultades para hacerlo tecnológicamente, las pone en un folio, pone su nombre y las deja en la Secretaría Librería Parroquial. Bueno, es un tema hermoso, no solo para saberlo, para experimentarlo. Y Dios quiere contagiarnos, sumergirnos en su pedagogía. Los voy a invitar entonces a que terminemos este encuentro dando gracias a Dios por cuánto amor nos tiene. Y los voy a invitar a que puedan ver de nuevo el corto, recuerden el texto de los Romanos e imagínense que uno de esos personajes es el Espíritu Santo y el otro personaje es cada uno. Y entonces hablen con el Espíritu Santo. Escríbanle una carta, una oración, pídanle que Él siempre sea nuestro pedagogo, el que nos introduzca en la pedagogía de Dios, en el corazón de Dios, para poder nosotros compartir esa experiencia con los que somos enviados. Qué lindo que las familias, los chicos puedan entrar con nosotros en el corazón de Dios. No porque sabemos más, sino porque el Espíritu Santo nos va conduciendo con gemidos inenarrables y sabe lo que sentimos y lo que anhelamos. Vamos a pedirle esa gracia al Espíritu de Dios que hace nueva todas las cosas, que nos sumerja siempre en el corazón de la Trinidad para descubrir y vivir su pedagogía para con nosotros y para con la humanidad entera. Y que todo sea para gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Agradecerles este momento
Estamos en contacto, cualquier duda nos escribimos. Dios los bendiga mucho, bendecida semana. Recemos por los que están padeciendo las enfermedades, los bomberos, los que han perdido sus bienes en el incendio, y que también podamos en este tiempo experimentar y ser instrumentos de la pedagogía de Dios para los que tenemos cerca y los que están lejos. Un abrazo grande y que Dios los bendiga.